Próxima estación. Próxima estación. Barranca del Muerto. Barranca del Muerto. Dirección El Rosario. Correspondencia. El tren fantasma de la línea 2. Preferiría que para esta historia me llamaran Joel, ya que yo llevo un poco más de 10 años trabajando como oficial de seguridad en el metro de la Ciudad de México. Aquí he visto de todo: robos, peleas, accidentes. Pero lo que viví aquella madrugada en la línea 2 sigue sin tener explicación, y a veces me pregunto si algún día la encontraré. Me sucedió por allá del año 2013. Era una noche fría de octubre. Estaba junto con mi compañero Raúl en el área de torniquetes en la estación Viaducto. Pasaba de la 1 de la madrugada. Uno que otro coche pasaba por la calzada de Tlalpan y las instalaciones estaban prácticamente vacías, salvo por 1 o 2 empleados que se dedicaban a limpiar. De repente, ambos escuchamos algo extraño: el sonido inconfundible de un tren acercándose. El sonido metálico de las ruedas al frenar, el golpeteo suave de las puertas al abrirse, y sin embargo, no había trenes programados a esa hora. Me miré con Raúl extrañado. Le dije: ¿oíste eso? Con su cabeza me dijo que sí, con una expresión de confusión en su rostro. Bajamos las escaleras para ver qué estaba pasando, porque a esa hora ya no hay movimiento de trenes, salvo que lo especifiquen, pero no había reporte alguno. A cada paso, el eco de nuestras botas resonaba en la estación vacía, pero el sonido del tren seguía allí, como si las puertas estuvieran abriendo y cerrando de nuevo. La clásica alarma de cuando va a cerrar las puertas un tren. Cuando llegamos al andén, lo que vimos nos dejó fríos. El tren estaba allí, o al menos eso creíamos. Se escuchaba perfectamente cómo frenaba en la estación, las puertas abriéndose, el silbido que hace el sistema al liberar el aire, pero no había nada. Sí, no había nada. Ni un solo vagón frente a nosotros, ni una sombra que delatara su presencia. Raúl y yo intercambiamos miradas nerviosas con la piel chinita. Debe ser un fallo en el sistema. Traté de tranquilizarme, aunque ni yo mismo lo creía. Hicimos el reporte de inmediato al puesto central de control del metro, pero la respuesta que recibimos no ayudó en lo absoluto. No hay ningún tren registrado en esta zona, nos dijeron. Insistí en que revisaran que algo no estaba bien, pero la respuesta seguía siendo la misma. En ese momento, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Todo estaba mal. De repente, una compañera que trabajaba en la limpieza y que ya llevaba varios años más que yo en el metro, se acercó al andén con una mirada seria. ¿Lo escucharon, verdad?, nos preguntó, como si supiera exactamente lo que habíamos experimentado. Asentía aún desconcertado. Fue entonces cuando nos contó algo que jamás había escuchado en todo mi tiempo allí. Ese es el tren fantasma. Circula de vez en cuando en las madrugadas. Dicen que hace años, en un accidente en la estación Viaducto, murieron muchas personas cuando 2 trenes se impactaron. Dieron una cifra de fallecidos, pero se dice que lo cubrieron para evitar más escándalo en aquellos tiempos. Desde entonces, algunos trabajadores hemos visto y oído cosas raras, como la que ustedes presenciaron. El tren sigue su ruta, haciendo las mismas paradas, pero ya no hay pasajeros. Solo las almas de aquellos que murieron en aquel accidente. Me quedé helado. No sabía si creerle o no, pero algo dentro de mí me decía que ella estaba diciendo la verdad. Esa noche, Raúl y yo terminamos nuestro turno en silencio, pero nunca volví a ver al metro de la misma manera. Cada vez que escucho un tren llegar durante la madrugada, miro a mi alrededor con el corazón latiendo rápidamente, esperando no volver a oír esas puertas invisibles abriéndose una vez más. Créanme, fue una experiencia realmente aterradora. Yo vi al tren fantasma. ¿Qué tal? Soy Gustavo. Yo tengo una historia bastante rara en la línea 2. Una noche, me salí de casa de mi novia ya muy tarde. Estaba por Metro Xola y tenía que llegar al centro. Por ahí vivía yo. Para ahorrarme un poco caminaba hasta Viaducto y tomaba un taxi para que saliera más barato. Así que yo me iba caminando por toda la calzada Tlalpan dirección centro. Miré mi viejo reloj y eran las casi 2:30 de la mañana.
Mientras caminaba hacia casa, trataba de sacudir el cansancio y el frío que empezaba a calarse por mi abrigo. La verdad que pues no me daba miedo caminar por ahí porque conozco la zona y alguno que otro del barrio. Llegando a la altura de la estación Xola, escuché algo que me detuvo en seco. El sonido de un tren acercándose. Lo vi pasar justo sobre la avenida. Ya ven que esa línea pasa por fuera. Vi detalladamente cómo el metro empezaba a detenerse. Lo más extraño es que traía pasajeros. No muchos, pero lo suficientes como para hacerme pensar que el metro seguía funcionando. Gente sentada, algunos de pie, todos con la mirada perdida, el rostro cansado y pálido. Nadie hablaba, nadie movía un músculo, como si estuvieran atrapados en sus propios pensamientos, o quizás algo peor. Aceleré el paso con la esperanza de que el tren se detuviera en la estación y pudiera tomarlo para evitar caminar más. No sé qué tal había horario especial o algún evento, qué sé yo. La idea era no caminar. Al llegar frente a la estación Xola, me encontré con las rejas cerradas. No tenía sentido. Acababa de ver el tren pasar. ¿Cómo se iba a salir la gente que acababa de llegar? Así que esperé, pero la estación estaba completamente apagada. O bueno, casi apagada. Un oficial me vio ahí parado, se asomó. Me acerqué más a la reja y le hice unas señas al oficial. Oiga, acabo de ver pasar un tren. ¿Todavía hay servicio? Écheme la mano, jefe. Necesito subirme. El policía, con una expresión de cansancio, me miró con los ojos entrecerrados. No, joven. No hay trenes a esta hora. El servicio terminó hace tiempo. Mejor ya váyase a su casa. Yo creo que me imaginó como un borrachito o algo. Y aquí quiero aclarar que yo ni siquiera tomo alcohol. Me quedé helado. ¿Cómo que no había trenes? Lo acababa de ver con mis propios ojos. Insistí explicándole lo que había visto. Oiga, pues el tren traía gente. Abría las puertas en cada estación. No soy el único que lo vio. Por lo menos vi que abrió las puertas cuando llegó aquí a Xola. No puede ser que no haya servicio. Ándele, écheme la mano. El oficial suspiró, como si ya hubiera escuchado esta historia antes. Mire, joven, usted no es la primera persona que me dice eso. Esta semana ya es como la quinta vez que alguien me cuenta lo mismo. Un tren que pasa a estas horas, lleno de gente, pero no hay ningún tren. No hay servicio a estas horas, joven, ¿cómo cree? Y menos con pasajeros. Créame, lo que vio no fue un tren normal. Me quedé inmóvil, procesando lo que estaba diciendo. El frío en la madrugada se hacía más intenso, pero no era el clima lo que me congelaba. Era el terror que empezaba a apoderarse de mí. Oiga, ¿y entonces qué era eso? Pregunté con la voz temblorosa. El oficial solo sacudió la cabeza, su mirada perdida en la distancia, y muy tranquilo me dijo: hay quienes dicen que es un tren fantasma. Gente que murió hace años en un accidente. Algunos dicen que son almas atrapadas, condenados a repetir el mismo viaje una y otra vez sin poder bajarse del tren. Mis manos temblaban mientras me alejaba de la estación. No sabía qué pensar. Todo parecía tan surrealista. Pensé que el policía solo me estaba bromeando, o ¿de dónde habrá sacado esa historia? Traté de encontrar lógica, de decirme a mí mismo que era imposible, que tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando alguna mala pasada. Pero yo había visto al tren del metro. Había visto a la gente, y ahora no sabía si lo que había presenciado era real o algo salido de una pesadilla. Caminé, tomé mi taxi, llegué a casa y dormí. Al día siguiente le conté a mi novia lo que había pasado. Para mi sorpresa me dijo que no era el único. Su papá, es decir, el papá de mi novia, también tenía una historia bastante interesante. Y es que el señor toda su vida ha vivido cerca de la línea 2 y dice que él también ha visto al tren años atrás. Incluso los vecinos de la zona hablan de un tren que cruza por las noches con pasajeros que nunca bajan, como si tuviera almas en pena. Nadie sabía qué era exactamente, pero todos coinciden en lo mismo. Ese tren no pertenece al mundo de los vivos. Desde esa noche, cada vez que paso por Xola en la madrugada, miro hacia las vías con cautela, esperando no volver a ver a ese tren, porque algo me dice que si lo vuelvo a ver, tal vez no dejen bajarme en la rueda. El tren que nunca llegó. Hola amigos, esto que les voy a contar me pasó, y es la historia que suelo contar con mis amigos. Algunos me creen, algunos otros no. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan. Soy Ana. Aunque ya han pasado varios años,
Lo que ocurrió aquella noche en la estación Viaducto sigue atormentando mis pensamientos. Era un jueves, lo recuerdo perfecto, cerca de la medianoche. Había salido con mis amigos. Mi amigo Esteban me acompañó hasta el metro. Me despedí para ingresar al metro para tomar el último tren a casa. El andén estaba casi vacío, solo unas pocas personas que esperaban en silencio, entre ellos un policía que ya estaba preparándose para cerrar la estación. Nada más estaba esperando a que nos subiéramos. El sonido de un tren acercándose rompió el silencio. Claramente escuché el sonido de los frenos, como cuando suenan las llantas cuando va llegando un metro. Todos los ruidos indicaban que el tren estaba por llegar. Miré hacia las vías con dirección a Tasqueña y lo mismo hicieron los demás, pero el tren nunca apareció. Por un momento todos nos quedamos inmóviles. Volteábamos a las dos direcciones, hacia Tasqueña y Cuatro Caminos, y nada apareció. La gente se veía entre ellos, una mirada incómoda y rara. Me giré hacia el policía y vi su rostro, la misma confusión que sentíamos todos. Él también lo había escuchado. Pues ahora, ¿qué pasó? Preguntó en voz baja, pero nadie respondió. Los minutos se hicieron eternos. El aire en la estación se volvía denso, cargado de una sensación que no podía explicar. Algo no estaba bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez había sido un fallo técnico, pero algo en el ambiente me decía que no era eso. Las 7 u 8 personas que estábamos ahí escuchamos al tren, pero no había nada. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, otro tren del metro llegó. Ahora sí, el último. Este sí era real. Subí rápidamente, ansiosa por salir de la estación, pero en el fondo no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Mientras el tren se alejaba, miré por la ventana hacia el andén vacío. Me pregunté si tal vez aquel tren fantasma había estado allí, pero no para nosotros. Aún hoy, cada vez que paso por Viaducto, no puedo evitar recordar esa noche. ¿Qué fue lo que escuchamos? ¿Un eco del pasado o algo mucho más oscuro? Solo sé que desde entonces trato de ya no irme tan noche a mi casa. No vaya a ser que nuevamente desaparezca, o mejor dicho, desaparezca ese tren fantasma. El niño del andén. Mi nombre es Luis. Mi historia dice así. Era una noche tranquila, más tarde de lo usual. Había estado trabajando en la oficina y me quedé hasta pasada la medianoche. Yo vivo por Metro Nativitas y trabajo por Metro San Cosme, así que corrí. Apenas logré tomar el último tren. Estaba cansado, con ganas de llegar a casa, pero mientras iba de estación en estación, algo comenzó a inquietarme. El vagón estaba casi vacío. Solo había un par de personas más que parecían estar igual de agotadas que yo. Llegamos a la estación Viaducto. Las luces eran más tenues de lo normal, casi opacas, y el tren se detuvo por más tiempo de lo habitual. Miré por la ventana y a lo lejos en el andén vi algo que me dejó frío. Había un niño pequeño, quizá de unos 7 u 8 años, parado en medio del andén. Tenía cabello revuelto y su ropa parecía vieja y sucia. Lo extraño es que estaba completamente solo, a esa hora de la noche. Al principio no le di importancia. Pensé, un niño perdido, o tal vez un niño de esos que venden cosas. Pero entonces lo vi mejor. Estaba inmóvil, con la mirada fija en las vías, sin moverse ni un centímetro. Me incomodó verlo allí, en una estación tan vacía. Algo en mí quiso bajar del tren para ayudarlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de levantarme, sonó la alarma del tren. Cerró sus puertas y comenzó a avanzar de nuevo. Me quedé pegado a la ventana, mirando cómo el andén y el niño se alejaban, pero justo antes de perderlo de vista, vi que levantaba la cabeza y me miraba directamente. Sus ojos. Nunca olvidaré sus ojos. Estaban tristes, sin brillo, como si no hubiera vida detrás de ellos. Es decir, una mirada para nada normal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien. La gente parecía que no había visto nada. Solo yo. Intenté sacudirme la sensación, pero no pude dejar de pensar en el niño. ¿Qué hacía ahí a esa hora? ¿Por qué nadie más lo había notado? Al llegar a la estación Nativitas, ya por ahí de las 12:20, descendimos varias personas. Yo iba sacado de onda subiendo escaleras y me percaté de una señora de la tercera edad subiendo con una bolsa muy grande. Me ofrecí a ayudarla a subir su bolsa, pero la señora me dijo que mejor la ayudara a subir a ella.
que solo le pusiera mi brazo para que se recargara y pudiera subir más fácil. Y así fue. Íbamos subiendo despacito, cuando la señora me dijo: «Ese niño que estaba allá atrás es un demonio. No le hagas caso. Solo están buscando a quien molestar». Yo me quedé impactado. ¿Cómo sabía la señora que yo había visto a un niño? Yo me quedé helado. Reaccioné. La señora estaba súper fría. La dejé en los torniquetes y me dio mucho miedo. Todo había sido tan raro. Llegué a casa todo espantado. Le platiqué a mi esposa lo sucedido. En una reunión familiar nuevamente conté esta historia y nos dijeron que esa línea por la noche está llena de brujas y demonios que salen a convivir con la gente. Evidentemente para mí, ese argumento es de no creerse, pero algo que no puedo negar es que lo que viví fue aterrador. No lo sé, tal vez los que más creen en estas cosas podrían darme algunos comentarios. ¿Será que había un demonio en Metro Viaducto, ahí parado? ¿Quién era esa viejita? ¿Será una bruja? La verdad, no sé qué pensar. Aquí dejo mi aterradora experiencia. Historia enviada por Asunción M. Fue hace algunos años, una noche cuando regresaba de trabajar. Eran casi las 11 de la noche y, como siempre, tomé la línea 7 del metro. Esa noche todo parecía normal hasta que llegué a Mixcoac. Me subí al tren y encontré un asiento al final del vagón. Me gusta viajar a esa hora, tipo 10 u 11 de la noche, ya que por mi edad ya me canso mucho y así encuentro lugar. Mientras me acomodaba, noté a un hombre mayor que caminaba lentamente por el andén. Era un viejito, de unos 70 años aproximadamente, delgado, encorvado, con ropas algo gastadas, pero no parecía un indigente, parecía más bien agobiado. Lo más extraño fue que no pedía dinero, sino una oración. Al pasar junto a mí me miró a los ojos y me dijo con voz quebrada: «Ayúdame a descansar. Hija, no pido dinero, solo una oración». Algo en su mirada me inquietó profundamente, pero no lo pensé dos veces. El señor siguió caminando sobre el vagón. La poca gente que había no lo pelaba. Yo no soy indiferente ante estas cosas, así que decidí darle una estampita que traigo de la Virgen que siempre llevo conmigo y algunas monedas, pero tardé en encontrar la estampita en mi bolsa. Al final la encontré. Fue cuando el metro llegó a Barranca del Muerto y todos comenzamos a bajarnos. El viejito se quedó dentro del vagón. Yo no quería dejarlo sin mi ayuda. Salí del vagón para caminar más rápido y darle mi ayuda al señor, pero justo antes de que pudiera hacerlo, las puertas se cerraron con el viejito adentro. El viejito nunca se bajó. Yo lo estaba esperando afuera. El policía con su silbato estaba corriéndonos del andén para desalojar, pero le dije que no se podía ir al metro ya que el señor viejito se había quedado adentro. El policía le hizo una seña al conductor para que no avanzara y abriera las puertas. Las puertas abrieron nuevamente y el policía entró al vagón. Revisó los asientos y las esquinas, pero no había rastro de este hombre. Me preguntó si estaba segura de lo que había visto, y aunque intenté explicarle, no tenía palabras. Solo sé lo que vi, solo sé lo que vi. Lo vi pedir ayuda, pero nunca tuve oportunidad de dársela. Le dije hasta al policía que en mi mano tenía el dinero y la estampita que le iba a dar al señor. El policía como que no me quiso creer. Hasta me dijo: «Para mí que fue un fantasma, señora. Mejor ya retírese, por favor». Me molestó un poco el comentario del policía porque, en serio, yo vi a esa persona. Ya en casa, le prendí una veladora con la estampita de la Virgen. No sé, pienso que sí era un alma en pena queriendo descansar. Aunque sea, le ayudé con mis creencias. Y ojalá que sea lo que esté ahí, encuentre el descanso eterno y vaya con Dios. Espero estas historias te hayan gustado. Si fue así, por favor compártelo. Déjame un comentario y dime qué piensas. Yo soy el Tío Taku y nos vemos en el próximo video.